Hoy en Personas Extraordinarias tenemos el día de hoy aquí en el estudio al doctor en astrofísica Daniel Tafoya Martínez, al cual le doy la bienvenida. Doctor, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Yo te agradezco también pues, por haberme ofrecido la oportunidad de estar aquí contigo y con tu audiencia. Gracias. Le invito a que veamos la biografía del doctor Daniel Tafoya. Vamos a ver un poco de su vida del doctor. El doctor en astrofísica Daniel Tafoya Martínez nació en La Piedad, Michoacán. Criado en Pescadores, una comunidad de Pénjamo, Guanajuato, el científico penjamense estudió la escuela primaria en Santa Ana, Pacueco, continuando con la secundaria en la Escuela Federal Licenciado Rafael Reyes y la preparatoria en el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, Cebetis 84 en La Piedad. Físico matemático de profesión y egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realizó un posgrado en la Universidad Autónoma de México para continuar con sus estudios de doctorado en radioastronomía y astrofísica en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, y después llevó a cabo sus estudios de postdoctorado en la Universidad de Kagoshima en Japón. Actualmente Daniel forma parte de un equipo de científicos que se encuentran elaborando el radiotelescopio más grande del mundo, que pertenece al gobierno japonés y que se encuentra instalado en el país sudamericano de Chile. Se trata de un interferómetro revolucionario que comprende un conjunto de 66 antenas, también llamadas reflectores o radiotelescopios, de 7 y 12 metros de diámetro, destinados a observar longitudes de ondas milimétricas y submilimétricas. El proyecto fue construido en el llano de Chacnator, a 7 metros de longitud en el desierto de Atacama, en la zona norte de Chile. Con un costo de más de 100,000 millones de euros, es el mayor y más caro radiotelescopio terrestre construido. Además de formar parte del equipo de científicos que tomó la fotografía del agujero negro. Hoy está con nosotros en Personajes Extraordinarios el doctor en astrofísica Daniel Tafoya Martínez. Y bien, pues ya pudimos ver pues toda esta trayectoria que ha tenido el doctor Daniel Tafoya en la cuestión de investigación, y pues también nos da muchísimo orgullo porque es paisano, ¿no? Es de aquí de cerca, de la comunidad de pescadores, originario. ¿Alguna vez sentiste o te imaginaste llegar pues tan lejos? Ya lo escuchábamos en la biografía. Bueno, sí, pues en realidad yo nací de este lado del puente, en La Piedad, Michoacán. O sea, nací allí en un lugar muy cerca, en una especie como de clínica cerca de las 8 esquinas. Entonces, en realidad, digamos, soy nacido aquí en La Piedad, pero pues mis papás viven en la comunidad de pescadores, allí del otro lado del puente, en el municipio de Pénjamo. Y pues digamos que pues probablemente el haber crecido ahí en el rancho y ya cuando se hacía noche, pues ya no había muchas cosas que hacer allí en la comunidad, y pues simplemente se salía uno a veces allí a ver, no sé, las estrellas, la luna o yo qué sé, y probablemente eso haya influido un poco en mi decisión de estudiar astronomía, ¿no? De cosas del universo. Pero en realidad, pues lo que vino marcando mi trayectoria, o lo que me vino convenciendo de que esto era lo que yo quería estudiar y trabajar, fue que leí un libro de astronomía que precisamente compré aquí en una feria de libro que estaba aquí en la plaza, enfrente del Santuario del Señor de la Piedad. Leyendo ese libro, pues ya yo dije, esto es realmente lo que quiero hacer en mi vida. Y ya fui canalizando mis estudios desde que estaba en el Cebetis, estudiando pues física, matemáticas. Después ya me fui a Morelia a estudiar físico-matemáticas, y entonces ya allá pues conocí a algunos maestros que tenían más conocimiento, que algunos de ellos eran incluso astrónomos de la UNAM, y ellos fueron los que ya me fueron pues guiando, ¿no? para alcanzar lo que yo quería hacer. Así es. Desde pequeño entonces ya esta curiosidad, ¿no, Daniel? Por lo que nos platicas de lo que era el universo, ¿no? En realidad yo pienso que pero ya lo... la más grande influencia tal vez fue de mi papá.
porque él me contaba mucho de cuando el hombre fue a la luna, que él lo vio, lo escuchó por la radio, y que él incluso pues hacía así de juguete con, pues no sé, con cañas o con palos que se encontraba ahí en el rancho, réplicas del cohete del Saturno 5, del Apolo 11, etcétera. Y entonces pues tal vez también haberlo escuchado desde muy pequeño me despertó la curiosidad por cosas del cosmos. Entonces sí, desde muy pequeño, pero yo pienso que principalmente influenciado por las pláticas de mi papá. Daniel, ¿sabías o te habías imaginado al nivel que llegarías? No, en realidad, cuando yo pues les conté a mis papás que quería estudiar esto, ni siquiera sabía dónde iba a trabajar, sí, cuánto iba a ganar, ni nada. Simplemente era la curiosidad misma, sí, el hecho de decir, yo quisiera conocer un poco más de las cosas que hasta el momento no se conocen, porque a final de cuentas eso es de lo que se trata, de descubrir cosas que hasta la fecha nadie ha descubierto, ¿no? Y yo platicando con algunos maestros ahí en el Cebetis, pues ellos me decían, pero cuando yo les conté esta inquietud, me decían, bueno, pero aquí en La Piedad no vas a poder encontrar trabajo de eso. Y recuerdo que, pues, tal vez entre broma o no sé, se me ocurrió decirles, bueno, si tengo que viajar al otro lado del mundo a encontrar el trabajo, pues voy hasta allá, pero yo voy a estudiar esto. Y viajaste. Y resultó que así fue. Tuve que viajar hasta el otro lado del mundo para encontrar trabajo. Daniel, ¿cómo fue, ya nos platicaste, cómo fue que la vida, has pensado, cómo fue que la vida te llevó a estudiar en estas grandes universidades? Porque ya hablabas tú de que tuviste que salir de tu comunidad. Ya escuchábamos en la biografía que estudiaste un doctorado en Harvard, además una universidad de mucho prestigio, que pues con todo respeto no cualquiera ingresa a esta institución. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que la vida te permite llegar a estos niveles en universidades? Sí, pues en realidad cuando yo decidí que quería estudiar esto, pues como te decía anteriormente, no sabía muy bien cuál iba a ser el mecanismo, simplemente sabía que eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Ajá. Pero ya una vez estando en Morelia, conociendo, como mencionaba también anteriormente, a algunos maestros que ellos habían estudiado en el extranjero, platicando con ellos, pues ellos ya me dijeron, existen pues programas, existen becas, apoyos, porque pues son estudios relativamente caros que mi familia no se hubieran podido haber costeado sin el apoyo de estas como especie de becas. Y pues ya, digamos, con la guía de estos profesores, principalmente en la UNAM, con que hay un campus aquí en Morelia de la UNAM, ellos fueron los que me dijeron, pues, digamos, las diferentes posibilidades, los diferentes proyectos que había, y a través de ellos fue que, pues, metiéndose uno allí en las páginas de internet de esas universidades, me di cuenta que había programas para estudiantes de países, pues, de alguna manera en desarrollo, y la universidad ofrecía apoyo económico para estudiantes de estos países, y México incluido entre ellos. Lo único pues que se requiere es que tuvieras una trayectoria pues afín a la astrofísica, que tuvieras buenas calificaciones. Afortunadamente ese era más o menos el perfil que yo tenía. Me mandé mis documentos, obviamente con apoyo de mis profesores, de alguna manera cartas de referencia que ellos escribieron para mí, donde pues ellos también apoyaban mi solicitud, y pues terminaron por ofrecerme el apoyo económico para que yo pudiera hacer el doctorado allá. Daniel, regresándonos un poco a tu infancia, y lo digo también porque de manera personal provengo de una comunidad, no es tan fácil salir de esta comunidad, ir a estudiar hasta lo que es la ciudad. En ocasiones hay ese temor desde la comunidad,
en ocasiones parte de uno, en ocasiones parte de toda la familia, que de repente sientes que te jala en ocasiones la misma cultura. Tú saliste, tú llegaste hasta donde has querido. ¿Qué le dirías a los jóvenes, Daniel, que en ocasiones y que nos ven y que en ocasiones dicen, híjole, no se puede? Sí, pues a mí, bueno, una cosa que yo les compartiría pues a otros jóvenes, tal vez incluso algunos niños que tienen algún sueño, alguna aspiración de estudiar algo que probablemente no sea muy acorde con lo que su contexto, su ambiente les indica, pero que ellos tienen esa inquietud, pues que en realidad cuando uno quiere alcanzar algo que es muy difícil, se logra la manera más eficiente de lograr eso es haciéndolo con mucha pasión y planteándoselo que no hay algo que yo siempre lo pensé dentro de mí, es de que pues no había otra oportunidad. O sea, que si no lo hacía en esta vez, después no iba a poder regresar el tiempo y decir, bueno, ahora sí lo voy a intentar. Entonces, digamos, con eso en mente, con la pasión, seguir ese camino y la perseverancia, porque digamos, el hecho de yo estar donde ahora estoy no ha sido un camino lleno de logros al 100%, o de éxitos más bien al 100%, sino ha sido un camino también con muchos obstáculos, con muchas caídas también, y no siempre cuando apliqué para una beca o para un apoyo económico, no siempre fue exitoso. Hubo momentos en el que casi se me cerraban todas las puertas y me iba por la única que quedaba abierta y diciendo, bueno, pues me voy por esa y a ver después me abro otras puertas y entonces eso, ¿no? Pasión, perseverancia y con la idea de que no va a haber otra oportunidad. Esta es la buena. Ahora, Daniel, hablabas tú de algo como pieza clave, Uh-huh. el que tu papá te daba esa espinita, ¿no? De cuando estamos pequeños, de repente de dejarte volar, ¿no? De dejar que tu imaginación fluya. Sí, eso fue también fundamental. Yo no hubiera logrado nada, incluso probablemente ni siquiera hubiera estudiado la carrera en la licenciatura en la Michoacana que estudié, si no hubiera sido por el gran apoyo incondicional de mis padres, de mi papá y de mi mamá. Yo recuerdo que cuando pues les conté esto, ellos no tenían idea, nunca habían escuchado de alguien que había estudiado esto, y aún así pues platicando con ellos, recuerdo mi mamá me dijo, hijo, pues si eso es lo que a ti te gusta, pues nosotros no entendemos muy bien, pero pues te vamos a apoyar, sí, porque a final de cuentas a eso te vas a dedicar toda la vida, entonces que te dediques a algo que te guste. Y entonces yo pienso que digamos fue uno de los grandes pilares de haber logrado lo que logré, es el apoyo de mis padres. Así es. Hablabas en ocasiones pues que no todo era color de rosa, no todo eran éxitos. ¿Has tenido que sacrificar algo? ¿Has tenido que de repente decir, híjole, claro, me detengo en el camino y está esto, ¿qué elijo, no? Claro, uno de los grandes sacrificios que he hecho en la vida pues es precisamente tener que alejarme de mi familia, de mis amigos. Ahora donde estoy, en el norte de Europa, casi cerca del Polo Norte, pues allá, digamos, pues no, es muy difícil seguir a veces en comunicación. Ahora ya tenemos muchos medios para la comunicación a distancia, pero aún así existen otros obstáculos, como por ejemplo los usos horarios, que a veces cuando aquí la gente está trabajando y viviendo la vida cotidiana, yo estoy durmiendo y viceversa, ¿no? Entonces, cuando vivía en Japón era incluso más marcada la diferencia,
son 15 horas de diferencia. Entonces a veces se me ocurría algo así como algo que compartir y lo intentaba, se me ocurría así como, se lo voy a mandar a mi amigo, y decía, pero son las 2 de la mañana, ya está dormido, ¿no? Entonces eso te va alejando poco a poco de tus amigos, de tus raíces, ¿no? Y es uno de los grandes sacrificios. Obviamente, pues también tener que aprender nuevos lenguajes, tener ya que pues adaptarte a no tener acceso a la comida que estabas acostumbrado, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una de las grandes, sacrificios que uno hace. Pero cuando vienes, sí le entras a los tacos. Sí, claro. ¿Qué te gusta de aquí de La Piedad? ¿Qué te gusta de aquí de la región? Pues yo, digamos que algo que siempre que he venido aquí a La Piedad, pues son los productos que ya son típicos y emblemáticos de la región, que pues son las carnitas, la birria, las patitas de puerco, los coditos, las tortas de lomo. O sea que llegas con unos 60 kilos y te regresas con ¿cuántos? Antes de venir para acá, obviamente hay que hacer dieta para regresar bien, sí, claro. Daniel, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Continuamos en esta entrevista. Decirte también, Daniel, que pues eres una persona muy centrada. Muchísimas gracias. No teníamos la oportunidad de conocerte. Muy, muy sencillo. Y te agradecemos aquí. Y estoy seguro que también la gente que nos está viendo está muy agradecida el que estés platicando con nosotros el día de hoy. Sabemos también, Daniel, que en Chile se está llevando a cabo un proyecto muy interesante. Háblanos un poco de este proyecto. Sí, bueno, digamos que por las características del trabajo que yo hago, que es estudiar pues el universo y hacer observaciones con telescopios, lo que se requiere es que estos telescopios estén en lugares muy remotos, que no haya interferencia de las señales de las ciudades, la luz de las ciudades también afecta a las observaciones. Entonces tratamos de alejar los telescopios lo más posible de las regiones habitadas. La mayoría de los telescopios están en la punta de un volcán en Hawái, que se llama Mauna Kea. Está a 4,000 metros sobre el nivel del mar, entonces ahí tenemos muchos telescopios. Y últimamente, más recientemente, se descubrió una región en el norte de Chile que se llama el desierto de Atacama, que es un lugar muy, pero muy seco, casi nunca llueve, y está a 5,000 metros sobre el nivel del mar. ¿Para qué queremos tener los telescopios tan alto? La razón es muy sencilla. Entre menos atmósfera tengamos sobre nosotros, es menos la interferencia que nos hace la atmósfera, y las nubes, por ejemplo, pues se quedan por debajo y todo esto. Entonces nos facilita las observaciones entre más alto estemos. Obviamente si estuviéramos en el espacio, pues mucho que mejor, pero es muy caro mandar telescopios al espacio, ¿no? Entonces a lo más que podemos llegar pues es a subir los telescopios lo más alto posible. Entonces pues allá tenemos la mayor parte de los telescopios que usamos están en el desierto de Atacama. Y resulta que hace apenas unos 5 años se inauguró el telescopio más grande del mundo y más potente para estudiar el universo, que se llama ALMA. Y es el telescopio que más usamos nosotros. Y es, al telescopio en el que yo trabajo. Entonces, con ese telescopio, pues podemos estudiar tanto cómo nacen las estrellas, cómo nacen los planetas, cómo mueren las estrellas. E incluso pues podemos estudiar otros objetos más exóticos, como del agujero negro, cómo nació el universo. Fue toda una revolución, ¿no? Esa fotografía. Sí, fue incluso esa fotografía no solamente se tomó con ese telescopio en Chile, sino que se tuvo que combinar la señal con otros telescopios del mundo, e incluso con la señal de un telescopio que hay aquí en México, en la Sierra Negra, en Puebla. Haciendo esa combinación de señales se pudo tomar por primera vez una fotografía que nunca se había podido tomar, porque se requería un telescopio prácticamente del tamaño del mundo. Entonces, juntando la señal de esos telescopios, pudimos simular la potencia de un telescopio del tamaño del mundo, y por primera vez se le pudo tomar la fotografía. Y Daniel, y participaste tú, ¿no? Ya nos decías en esta... Sí, bueno, digamos que en realidad es un proyecto muy grande de muchísimas personas,
y hubo personas que están más involucradas en el proyecto, otras personas que están involucradas de manera indirecta, ¿no? Desarrollando ciertos aspectos del telescopio que van a servir para tomar la fotografía. Y entonces, el instituto donde yo estoy, hubo personas que estuvieron muy involucradas en este proyecto, y bueno, pues nosotros estuvimos allí, como parte de la colaboración, sí. Como institución. Así es. Daniel, ¿qué es este agujero negro? Mucha gente de repente leemos, pero no sabemos qué es. También me gustaría, no sé si se puede, a lo mejor se trata de mucho tiempo. Me surgió la inquietud, cómo nace una estrella, cómo muere, los planetas. Si pudieras platicarnos de eso de manera más simple para que la gente pues conozca de esto, ¿no? Bueno, hace unos días di una plática aquí en el Centro de la Piedad, donde hablaba sobre los agujeros negros, donde decía yo prácticamente hay, digamos, se puede decir de dos tipos de agujeros negros. Unos que se forman cuando las estrellas mueren, y otros agujeros negros que se encuentran en los centros de las galaxias. ¿Qué son las galaxias? Las galaxias son sistemas de estrellas, de miles de millones de estrellas que están girando alrededor precisamente de ese agujero negro. Entonces, imagina, un agujero negro se puede formar de una sola estrella o puede estar en el centro de un sistema de miles de millones de estrellas. Obviamente el agujero negro que está en el centro de la galaxia es millones de veces más grande que un agujero negro que se forma por una estrella. Entonces, el que se observó con este telescopio fue uno de esos agujeros, digamos, grandotes, ¿no? De esos les llamamos masivos porque son tienen mucha masa, ¿no? Mucho peso. Entonces, ¿y por qué es pues más fácil observar uno grande que uno pequeñito? Y además, los pequeñitos en realidad no sabemos dónde están. Sabemos que se forman de las estrellas que se mueren, pero cuál estrella se va a morir y cuál estrella va a formar un agujero negro no es tan fácil. Sin embargo, el agujero negro que está en el centro de la galaxia, pues ya sabemos dónde está. Está en el centro de la galaxia, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma el agujero negro que está en el centro de la galaxia? Es un enigma que todavía no sabemos. Algunos astrónomos piensan que existe desde que el universo nació, esos agujeros negros. Otros dicen que probablemente se forman cuando muchas estrellas se juntan y entonces la gravedad de todas esas estrellas forma el agujero negro. Es un enigma que todavía no se sabe, y precisamente pues esta fotografía para eso sirve también, para tratar de entender un poco más del agujero negro y tal vez saber cómo se forma el agujero negro. Entonces normalmente en la ciencia es común que cuando haces un descubrimiento resuelves tal vez una pregunta, pero te surgen 10 más preguntas del fenómeno que estás estudiando. Oye, Daniel, pero esto de lo que estamos hablando es bueno, bueno, sí, o sea, muchas veces... ¿Qué nos indica a nosotros? Sí, muchas veces, a ver, voy a mencionar dos aspectos. Uno es, tal vez algunas personas estarán preguntando, bueno, ¿y eso para qué nos sirve, no? Por ejemplo, en la práctica no hay una aplicación inmediata para decir, bueno, del agujero negro vamos a extraer energía o vamos a hacer esto, pero nos ayuda a entender esa parte del universo, y entender es algo que está dentro de nosotros como seres humanos. Como nosotros tenemos pues gusto por la ciencia, por los por el arte, por los deportes, también la ciencia forma parte de ese aspecto integral del ser humano, que nos gusta, somos seres inteligentes, que nos gusta entender lo que nos rodea. Entonces, desde que el hombre primitivo se preguntaba, bueno, ¿qué serán esos puntitos brillantes en el cielo? Son preguntas básicas que nos seguimos haciendo hasta el día de hoy. Y no necesariamente tiene que tener una aplicación, digamos, en la industria o en la tecnología inmediata. Eso no significa que en el futuro no se le vaya a poder encontrar una aplicación, pero eso es muchas de las veces, a veces incluso desconocido para nosotros. Cuando se descubrió la electricidad era una curiosidad, y ahora no podemos vivir sin electricidad, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. El otro, pues, nos ayuda a entender ciertas teorías que ahora ya con el hecho de haberle tomado una fotografía al agujero negro, pues se vuelven, digamos,
cada vez más, pues más como una ley de la naturaleza, ¿no? Existe una teoría muy famosa de un científico muy famoso que se llamó Albert Einstein, y él desarrolló la teoría que predecía la existencia de los agujeros negros. Entonces, pues si bien desde hace más de 100 años ya Einstein nos había dicho que había agujeros negros, nunca habíamos visto uno. Y en la ciencia eso es muy importante, que a pesar de que una teoría o una ecuación, una fórmula te diga que algo existe, no es hasta que lo corroboras de manera directa que entonces esa teoría o esa ecuación tiene un significado que en realidad pues tiene pues una realidad para nosotros. Sí, sí, sí. Si no hay esa prueba observacional o experimental, pues siempre va a haber explicaciones alternativas, pero cuando ya tienes la evidencia en forma de una fotografía muy clara, pues ya podemos decir Einstein en realidad sí tenía razón, ¿no? Exactamente. Daniel, has podido estar pues en un lugar privilegiado, digamos, no muy fácil. Ya nos has platicado que has llegado hasta donde estás y en las investigaciones, en los proyectos en los que estás participando. Ya has visto prácticamente el universo, te has metido al universo. ¿Qué opinas tú del medio ambiente? ¿Qué opinas tú de la ecología? ¿Qué estamos haciendo? Porque hay gente que dice, no es cierto el cambio climático, no es cierto aquello, aquel que tiene otros intereses dice sí, no. Y el caso es que de repente dices, bueno, ¿qué puede pasar? Sí. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo, digamos, desde la perspectiva astronómica, te das cuenta que la Tierra es prácticamente, digamos, es como si estuvieras parado en una pequeña isla. Imagínate que estás en una pequeña isla de 1 metro de diámetro y luego tienes a todo el mundo, ¿no? Y nada más puedes sobrevivir en esa isla. Entonces la Tierra es básicamente eso, es una pequeña esferita inmersa en básicamente la infinidad, y toda esa otra, el resto del universo no es favorable para el ser humano, o sea, no hay un lugar al que podamos ir. Y resulta también pues que el equilibrio del medio ambiente en esa pequeña esferita es de lo más frágil que existe en el universo. En el universo, como yo te decía, hemos visto estrellas mueren en explosiones que podrían destruir miles de planetas en un segundo, ¿no? Y esas explosiones ocurren de forma común y corriente. Ni en cuenta a nosotros, ¿no? Ajá, porque están muy lejanas. Entonces, cuando te pones a pensar eso, dices, bueno, la Tierra podría desaparecer en nada, ¿no? Si hubiera una de esas explosiones muy cerca de la Tierra, se acabaría en un instante. Entonces, a lo que voy es a que eso nos habla de la fragilidad del planeta Tierra en su contexto astronómico. Y la verdad es de que estudiando otros planetas, por ejemplo Venus es un ejemplo muy claro de lo que le podría pasar a la Tierra cuando llenamos la atmósfera de materiales como el dióxido de carbono, pues básicamente los contaminantes que tenemos. Entonces es muy real el daño que le estamos haciendo a la Tierra, y el hecho de que pensemos que la Tierra es muy grande y que pues qué tanto le podemos hacer de daño tirando algo o no revisando mi automóvil, las emisiones que hace, qué tanto le puedo hacer. La verdad es de que... Sí, porque la vemos muy inmensa desde aquí. La vemos, pero en realidad es muy, muy frágil. Es una cositita así pequeñita inmersa en un infinito. Entonces, es algo imperativo que tenemos que hacer algo inmediatamente, porque ya estamos viendo los cambios y hemos visto en otros planetas cómo, te digo, esto puede afectar. ¿Qué puede pasar? Decías tú que puede pasar lo que en Venus. ¿Qué puede pasar? En Venus lo que se sabe es que la atmósfera es muy rica en dióxido de carbono y en otros gases que son parecidos a los que emitimos cuando contaminamos. Y resulta que en la superficie de Venus la temperatura es más o menos como de unos 400 grados Celsius. Y esto ocurre no tanto porque esté más cerca del Sol, sino por el efecto invernadero, que le llaman,
que es que los rayos del sol le llegan al planeta. Los rayos del sol pueden penetrar esos gases, pero lo que enfría a la Tierra en realidad son otros rayos que les llamamos infrarrojos. Eso es con lo que se enfría, digamos. Se calienta con luz del sol y se enfría la Tierra emitiendo infrarrojo. Sí, es como, de hecho nosotros así también, nosotros recibimos luz del sol y nos enfriamos emitiendo luz infrarroja, por eso con las cámaras infrarrojas nos pueden ver. Entonces, ¿qué pasa si tú recubres al planeta con algo que no deja escapar esos rayos infrarrojos que son los que enfrían a la Tierra? Entonces, en este caso a Venus, pues todo el calor se queda atrapado y eso hace que empiece a subir la temperatura. Al subir la temperatura, el mismo calor hace que de la Tierra misma, de forma natural, se emitan más de esos gases que están atrapados, pero que no salen porque están allí, digamos, atrapados, pero cuando hay calor, esos gases salen. Entonces es un fenómeno que se alimenta a sí mismo. Entre más calor hace, más se contamina. Entre más se contamina, más calor hace. Y eso puede, en cuestión de unos cuantos años, podríamos llegar a esa situación y entonces podríamos estar en condiciones iguales que Venus. Imagínate si estuviéramos aquí a 400, 500 grados, básicamente todo se fundiría, ¿no? La vida sería imposible. No, Daniel, y hay mucha gente que dice, o hay investigaciones que dicen, bueno, pues nos vamos a otro planeta, ¿no? Y definitivamente no se puede, ¿o sí? Es probable, pero estamos hablando o sea, es posible, es viable tecnológicamente, pero estamos hablando de proyectos de cientos de años. O sea, quienes probablemente se vayan a vivir a otro planeta como Marte, tal vez, van a ser nuestros descendientes, pero que van a vivir por allá como en el 2200, 2000 y tantos, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros destruimos a la Tierra antes de eso, pues ni siquiera ellos van a existir. Daniel, no, además, con el desconocimiento le digo, pero quiero pensar que si vivimos en la Tierra es porque el ser humano, es porque la Tierra tiene ciertas características, ¿no? Para que un ser humano pueda habitar. ¿O hay otros planetas parecidos a la Tierra con esas características similares? No, hasta la fecha no conocemos ninguno otro. Sabemos, incluso ahora ya en la actualidad hemos descubierto muchos planetas alrededor, no de nuestro Sol, sino de otros soles, de otras estrellas, digamos, ¿no? Que están a una distancia que podrían tener las temperaturas que nos permitirían vivir. Pero no, para poder vivir en un planeta no solo requerimos de las temperaturas, necesitamos que tengan agua, que tengan oxígeno, que tengan las condiciones para producir alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que haya planetas a las distancias correctas para tener temperaturas adecuadas no significa que vamos a tener un planeta extra, digamos, para vivir. Y la cosa es aquí de que ya tenemos uno. La Tierra, ¿para qué lo echamos a perder? Sí, mejor, ¿no? Con lo que nos dices, mejor cuidar la Tierra, ¿no? Claro. Daniel, pues te agradezco que hayas estado aquí con nosotros. Antes de despedir también, no sé si nos hablabas de una plática, de repente vas y haces conferencias. Pues yo siento que muchas instituciones deben de estar interesadas, ¿no? ¿Hay alguna manera de contactarte para estas conferencias, Daniel? Sí, pues yo voy a dejar mis datos, mis contactos, voy a dejarlos disponibles aquí, y entonces si hay alguien que le gustaría ponerse en contacto conmigo para, pues ya sea incluso para platicar cualquier cosa, si tiene alguna pregunta a nivel o a título personal, me daría mucho gusto poder tratar de responderla. Entonces, pues voy a dejar mi correo electrónico, mi contacto, para que se pongan en contacto conmigo. Daniel Tafoya Martínez, el doctor, te agradecemos el día de hoy haber estado con nosotros en Personas Extraordinarias. Y vaya que es muy extraordinaria tu vida, Daniel, y pues esperemos que no sea la última vez que nos visitas aquí en el estudio. Y además, pues, que sigas disfrutando, ¿no? De las carnitas, Sí, no, pues muchísimas gracias. Y pues es un placer estar aquí contigo y pues poder tener este momento
de contacto también con la audiencia de aquí, de La Piedad y de la región. Sí, Daniel, muchísimas gracias. A la gente que nos estuvo observando, pues muchísimas gracias en este especial Personas Extraordinarias, y el día de hoy pues conocimos realmente una persona extraordinaria con una trayectoria importante. Es el doctor Daniel Tafoya Martínez. Muchas gracias. Hasta pronto.